Cuando nos mencionan un anime de idols, lo que usualmente se nos viene a la mente es una historia llena de optimismo en donde vamos a ver a los personajes bailando, cantando y crecer como grupo. Por supuesto, existen historias que buscan salirse del molde y contarte algo más allá. La serie de la que vamos a hablar el día de hoy buscó contar algo distinto. Esa serie se llama Technodroid Overmind. La historia tiene lugar en un futuro en donde varias partes del mundo quedan sumergidas bajo el agua por el cambio climático. Que siendo realistas, esto es bastante posible que pase, de hecho ya está ocurriendo. Asimismo, por este cambio que se vive en la Tierra, las temperaturas son bastante elevadas. Por esa misma razón, los robots y androides fueron creados para ayudar a la gente. La serie se enfoca en 4 androides sin dueño que por su situación se ven obligados a competir para escalar la Torre de Babel. Que para la gente que no entienda la referencia de la Torre de Babel básicamente es un relato bíblico en donde se hace mención de cómo los humanos construyeron una torre para tratar de llegar al cielo. Esta torre fue llamada Torre de Babel. A Dios no le gustó esto, así que decidió crear los idiomas para que las personas que habitaban en la torre no se pudieran comunicar entre ellas. Y así, amigos, se crearon los idiomas. Bueno, esto según la Biblia, por supuesto. Cabe señalar que no soy creyente, así que puede ser que me haya equivocado en alguna cosa. Pero como quiera, nadie vino aquí a que les citara relatos bíblicos, así que supongo que no importa tanto. Bueno, en fin, ¿en qué estaba? Ah, sí, en la Torre de Babel. En esta serie, la Torre de Babel es un centro de entretenimiento en donde se hacen presentaciones musicales para divertir a las personas. Más avanzas de ronda, más subes en la torre. Si llegas al final de la torre, te dan cualquier cosa que puedas desear. El mundo de Technodroid es bastante interesante. Yo sí me creo que a raíz del calentamiento global existan parques y ciudades inundadas. El aumento de la temperatura ha hecho que los seres humanos tengan preocupaciones con el sol. Es por eso que llevan capuchas que los protegen, además de que muchas tareas ya no las desempeñan los seres humanos, sino que son hechas por los robots. Además, la serie aborda el miedo que hay hacia los robots, que de hecho creo que este tema ya está sucediendo en la actualidad con el temor que hay en la sociedad de que las máquinas o la inteligencia artificial nos quiten nuestros trabajos. Aunque es verdad que este tema de la inteligencia artificial, los medios de comunicación lo manejan de forma bastante morbosa y muchas veces solo hacen que la gente sienta incertidumbre, yo creo que ya estamos viviendo con cierto temor a este tipo de cambios, la verdad. Si alguien piensa que Technodroid es una serie de idols con elementos de ciencia ficción, pues medianamente tienen razón. Digo medianamente porque no es del todo así. No voy a decir que el tema de ir escalando la Torre de Babel no es importante, porque sí lo es, pero en muchos capítulos lo de los idols no se menciona y se enfocan más en otras cosas, como todo lo que tiene que ver con la facción anti-robots, los sentimientos y el odio que tienen algunos ciudadanos hacia los robots. Así que, al menos por mi parte, creo que yo clasificaría más a Technodroid como una serie de ciencia ficción que como una serie de idols. Supongo que también depende mucho de la persona que vaya a ver la serie, de cómo la vaya a clasificar. Debo admitir que la serie pudo ser mucho mejor, eso nadie lo puede negar, pero tampoco creo que sea una cosa espantosa como algunas personas dicen. Obviamente tampoco creo que sea una obra maestra. Siento que Technodroid está prácticamente en un punto medio, de que te guste más o menos depende de tus gustos. Ahora sí, ya terminado con la parte sin spoilers, podemos pasar directamente a los spoilers. Miren, no lo voy a negar que la introducción de Technodroid no fue la mejor. El primer capítulo se me hizo algo pesado de ver, los personajes no se me hacían interesantes. De hecho, Cobalto lo sentí algo molesto en este capítulo. Además, la presentación del mundo fue algo apresurada. Comprendo por qué la gente dejaría de ver la serie en el primer capítulo. También está la razón por la cual se unieron a competir en la Torre de Babel. Básicamente se unieron a la competencia porque no tenían dinero para pagar la luz.
y necesitan de la luz para poder recargarse, sí, como un celular. Y la verdad es que parece ser que no se les ocurrió ninguna razón para que ellos estuvieran ahí. En fin, el verdadero punto de enganche de este capítulo es cuando nuestros protagonistas presencian el momento en donde un robot empuja a un ser humano a un horno. Todo esto que sucede es bastante relevante dentro de la serie, no es algo que esté ahí al azar o que solo sea para choquear. Bueno, tal vez un poco sí, pero vuelvo a repetirlo, es un suceso bastante relevante para la historia. Yo considero que el segundo capítulo es el más pesado de ver, se encariñan demasiado rápido con Esola, hay unos cortes extraños en la serie, por ejemplo cuando pasan el momento emotivo entre Esola y los androides, hubo un corte y nos pasan una escena de su presentación porque no hay que olvidarnos que esto es un anime de idols. Otra cosa que pasa en este capítulo es que están casualmente cruzando una ciudad inundada. Eso no es lo raro, sino que escuchan en un lugar música. Van a ese lugar y se encuentran con un coreógrafo que les enseña a bailar. Y miren, lo entiendo de Nobel porque esa es la verdadera identidad de este coreógrafo. Entiendo que este sujeto seguía sus pasos de cerca, pero creo que para la gente que ve la serie por primera vez, este momento lo va a sentir bastante forzado, la verdad. En general, los primeros 2 capítulos son bastante apresurados. Tal vez si hubiesen tenido una duración de 40 minutos para presentarnos el mundo de una mejor manera y que convivieran más con Esola antes de encariñarse, seguramente la introducción de la serie sería muchísimo mejor. En el tercer capítulo nos introducen a Kaito, líder del grupo rival de nuestros protagonistas. Resulta ser que este personaje tiene un odio a los robots debido a que en un accidente provocado por un robot perdió a sus padres y su hermana Nagisa terminó hospitalizada. A diferencia de su hermano, Nagisa no siente un odio hacia los robots dado que ha pasado gran parte de su vida rodeada de ellos. Obviamente Kaito, cuando se entera de que nuestros protagonistas son androides, él los desprecia y la razón por la que Kaito quiere escalar la Torre Babel es para conseguir que le realicen trasplantes de órganos a su hermana o ella morirá. Después de este capítulo la serie pasa momentáneamente a un formato episódico. Los capítulos del 4 al 6 son sobre los androides aprendiendo de diversas emociones. Asimismo, nos dan pistas de que los protagonistas están basados en personas reales. Aunque los capítulos sean episódicos y que cada vez que termine obtengan una emoción nueva, no son aburridos y considero que son mucho mejores que los primeros 2 capítulos. Eso sí, los cortes raros siguen pasando, terminan de obtener esa emoción y de inmediato pasan un cambio brusco de escena para pasar su presentación. Fuera de eso, insisto, los capítulos están bien, no son nada del otro mundo, pero son entretenidos de ver. Por cierto, el capítulo 5 es un capítulo bastante emotivo y que puedo decir que le salió bastante bien. Si son amantes de los animales, es casi imposible que no hayan sentido nada con este capítulo. El capítulo 7 nos muestran los estragos que hubo en la sociedad por el caso del Alto Horno. Sí, ese momento en donde supuestamente un robot empujó a un humano a un horno. Ese caso provocó que la sociedad estuviera más dividida, además de hacer más fuerte la facción anti-robots. También de que ahora el objetivo de los protagonistas para escalar la Torre de Babel es para proteger a los robots, lo cual es una mejor razón en vez del pretexto de pagar la luz, la verdad. No tengo muchas quejas de este capítulo, nada más una, y es que en el enfrentamiento de Stand Alone, el grupo rival de los protagonistas, antes de que suban a dar su presentación, están con su vestimenta casual y ya cuando dan su presentación están con otra vestimenta, lo cual
me hace pensar que solo querían reutilizar los modelos 3D sin hacerles ningún cambio. Quitando eso, porque no me agrada estarme fijando en cada detalle de una serie. Sí soy payasa, pero no tanto. Creo que este capítulo estuvo bastante bien. Sentí la impotencia de Cobalto, la sensación de no poder hacer nada ante la situación que estás viviendo. ¿Qué les puedo decir de este capítulo? Me gustó mucho, la verdad. En el capítulo 8 nos hacen la mayor revelación de la serie, y es que el tipo que murió en el caso del horno en realidad nunca fue malo, porque para esto la serie nos daba a entender que este señor lastimaba a los robots de la fábrica y que por eso lo empujaron, pero en realidad no los maltrataba, todo lo contrario, los reparaba. Además, se descubre que los que estuvieron detrás de eso fueron la facción anti-robots. Y también hay un momento bastante bonito en donde los robots de la fábrica hacen una melodía con la chatarra que había ahí y los personajes se ponen a cantar. El chiste, para no extenderme mucho en esta parte, porque esto no es un resumen, deduzco que ya se vieron la serie, la policía los termina rodeando y Bora le dispara a Cobalto y Nobel los termina rescatando. Básicamente así termina el capítulo. El capítulo 9 es un capítulo que considero que es relleno, puede llegar a ser entretenido, pero como quiera no hay muchas cosas importantes. Lo único relevante es que nos revelan que Nobel es un androide, aunque eso era evidente. Les había dicho que el capítulo 8 hubo la mayor revelación de la serie. Estaba bromeando, la verdadera gran revelación está en el capítulo 10, cuando nos muestran la historia del padre de Esola, un tipo obsesionado por su alumna al grado de recrear una versión de ella en holograma. Asimismo, este señor desarrolló un programa llamado Kokoro. Este programa hace que los androides y robots tengan sentimientos. La alumna de este tipo hizo su propia vida, se casó y tuvo un hijo, que para variar ese hijo es Esola. A conveniencia del guión o para la desgracia de Esola, eso depende de cómo lo quieras visualizar, los padres de Esola mueren y no existen otros familiares que se puedan encargar de él. Así que lo termina cuidando este sujeto. Cuidando entre muchas comillas, porque en realidad contrata a 4 jóvenes para que se hagan responsables del niño. El objetivo de este señor es hacer que Esola tenga el cargo que tenía su madre y sea su discípulo, o sea, Esola era el perfecto sustituto de su antigua alumna. En serio, no me quiero imaginar qué hubiera pasado si Esola, en vez de ser un niño, sea una niña, porque este señor es bastante turbio. Todo termina bastante mal cuando la facción anti-robots atacó el vehículo en donde viajaban Esola con los 4 jóvenes que lo cuidaban. El tipo turbio se enteró de esto y como había cierta posibilidad de que estos jóvenes murieran, los mató más rápido. A ver, hay un contexto de esto. El tipo anteriormente había creado un aparato para básicamente recopilar los recuerdos de las personas. Viendo que estos jóvenes tenían posibilidades de morir, decidió utilizar este aparato para recopilar sus recuerdos y poner esos recuerdos en androides. O sea, hacer un sustituto de ellos, porque este señor es lo único que sabía hacer. Lo malo es que utilizar este aparato trae sus consecuencias y este señor, a pesar de que sabía las consecuencias, como quiera lo utilizó. Lo curioso es que tenían un 63% de posibilidades de vivir y este tipo no le importó. Lo bueno es que este señor se murió, así que sí, los androides que hemos visto a lo largo de la serie están basados en estos 4 jóvenes. Lo más importante de este capítulo es que el gobierno se entera de la existencia de los androides y quiere desinstalar el programa Kokoro. Al final no lo hacen porque alguien que está en el gobierno dice que deben de seguir participando en la competencia, o sea, seguir escalando la Torre de Babel. En caso de que pierdan, desinstalan el programa Kokoro y en caso de que ganen, les instalan este programa a todos los robots. Lo cual es una locura, la verdad no me creo que el gobierno haya permitido eso, que si el malo tenía un plan y se confió y pensó que iban a perder, mira, esto no me lo trago, sobre todo porque el gobierno es el que está moviendo los hilos de la facción anti-robots. De verdad, esto no me lo puedo creer.
El capítulo final es mostrando la batalla final, oh wow, qué redundante, entre Stan Alone y nuestros 4 protagonistas. Evidentemente ganan nuestros protagonistas, la gente descubre que los que provocaron el incidente del horno fueron los mismos humanos y les instalan el programa Kokoro a todos los robots a cambio de que disminuya su tiempo de uso, o sea, su tiempo de vida. Al final, Sola y los 4 androides toman caminos separados porque como disminuyó su tiempo de vida, Sola quiere que aprovechen el tiempo en hacer cosas que les guste. Y así, amigos, termina Technodroid. No sé qué pensar sobre los últimos 2 capítulos de la serie. Me imagino que todo esto va a provocar mucha más división en la sociedad porque lo único en lo que nos diferenciábamos de las máquinas son las emociones y los sentimientos. Imaginen si pasa algo así, se crearía una enorme incertidumbre en la gente. Desgraciadamente no vimos nada de esto, además de que no me puedo creer que el mismo gobierno permitiera la instalación del programa Kokoro cuando es el mismo gobierno quien está detrás de la campaña de desprestigio de los robots. Tal vez me lo creería si la misma sociedad hubiese presionado para que el gobierno instalara este programa, ya que se había destapado que el villano de la serie era el responsable del caso del horno. Lástima que eso no se vio, lo podemos deducir, pero en ningún momento se vio en la serie. Por cierto, ¿alguien se dio cuenta que no mencioné nada sobre los gemelos de Stan Alone? Bueno, sí, así de relevantes son estos personajes. La mayoría de la gente no se vio nada de la serie, fue una obra que pasó bastante desapercibida. Hay que tener en cuenta que las series de idols producen rechazo a la audiencia, la gente tiene bastantes prejuicios con este tipo de obras, sobre todo cuando son con elencos masculinos. Ahora, súmale que esta es una serie de idols con elementos de ciencia ficción, en donde la historia sigue a un grupo de androides que van a tener que ir subiendo a una torre por medio de presentaciones musicales. Creo que la hipnosis alejó mucho más a la gente de ver la serie. Ahora, algunos que le dieron la oportunidad solo vieron el primer capítulo y muchos de ellos ni siquiera se vieron la escena postcréditos del primer capítulo. Esta escena es el punto de enganche de la serie, así que es una verdadera lástima que muchos no lo hayan visto. Enfocándome en las personas que se vieron la serie de principio a fin, existe una opinión dividida. Unos opinan que es una serie espantosa y otros opinan que es una muy buena serie. Los que opinan que es una serie espantosa mencionan que no logra dar el mensaje de forma correcta y que se queda bastante corta, mientras que las personas que opinan que fue muy buena serie mencionan que aborda temas interesantes y que además es una serie que se sale de los moldes de los animes de idols. Mi opinión personal es que no considero que sea una serie mala, pero tampoco la considero buena. Está en un punto medio. Obviamente es una serie que tiene muchos aciertos, pero también sus desaciertos. El acierto más importante de Technodroid es que es una serie que buscó salirse de su zona de confort. Bien pudieron hacer que toda la serie sea episódica y que consistiera en ayudar a NPCs sin meter temas serios, que todo se tratara de solo disfrutar de cada capítulo con esas historias autoconclusivas. Pero la serie se atrevió a ir más allá. El caso del alto horno y sus consecuencias en la sociedad, de cómo se puede manipular la opinión pública para generar rechazo hacia un sector y el miedo a los avances tecnológicos, son temas que la verdad agradezco bastante que se hayan tocado dentro de la serie. Technodroid se atrevió a salirse del molde y también se arriesgó a contar una historia diferente. Además, me gustó que me hiciera pensar y especular en lo que podría pasar en los siguientes capítulos, esto debido a que yo sí veía la serie por semana, así que agradezco que me haya puesto a pensar y a utilizar mi cerebro. El mundo de Technodroid me parece interesante, un mundo en donde la gente tiene miedo a los avances tecnológicos y que este miedo se transforme en odio me parece realista hasta cierto punto. Pero asimismo, como el mundo de Technodroid es su punto fuerte, también es su punto débil. Desgraciadamente considero que la serie se quedó corta en este aspecto
muchas cosas suceden de forma apresurada y me da la sensación de que no sabían cómo cerrar la historia. Seguramente si hubiera sido una serie más larga, esto no sería así. Si la serie hubiese tenido más capítulos, seguramente se exploraría mucho más mundo. También hay que sumarle que la serie pasó por problemas de producción por la pandemia, debido a que se retrasó su estreno, además de que incluso se tuvo que retrasar un capítulo de la serie cuando ya estaba en emisión. En general, Technodroid Overmind es una serie que está en un punto medio. No es una cosa espantosa como muchos dicen, pero tampoco es una obra maestra. Dependiendo de la persona, puede llegar a disfrutar de la serie. Por mi parte, puedo decir que me entretuvo bastante y que realmente disfruté verla. Agradezco mucho que se hayan arriesgado a encontrar algo diferente y que no se quedaran en una zona de confort. De verdad necesitaba una serie así. Bueno, eso sería todo de mi parte. Déjenme saber su opinión de la serie y si les gustó. Nos vemos en un próximo video. Chau chau.